Muy buenas, mi nombre es Daniel y en este video les voy a hablar sobre superficies cuadráticas. Primero, ¿qué es una superficie cuadrática? Es una gráfica de una ecuación de segundo grado con tres variables, o sea, con x, con y y con z. Hoy les vengo a hablar sobre algunas superficies cuadráticas. Como vemos aquí, la primera, la esfera, cuya ecuación general viene dada como x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado más z menos z sub 0 al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Para poder diferenciar esta superficie con las demás, hay que tomar en cuenta que esta posee todos sus términos elevados al cuadrado y con signo positivo. Y también posee el mismo denominador, que en este caso sería 1. Su ecuación, con centro en origen, viene dada como x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Aquí podemos observar cómo se vería la superficie en el espacio. Sus trazas. Las trazas nos van a poder determinar cómo se va a cortar en diferentes planos. Por ejemplo, para el plano XY, su ecuación viene dada como x al cuadrado más y al cuadrado es igual a radio al cuadrado, omitiendo de esta fórmula la z. Podemos observar que en cada trazas se forma una circunferencia, la cual que al unirlas daría forma a la esfera. Entonces, para el plano XZ tenemos x al cuadrado más z al cuadrado más el radio al cuadrado, omitiendo la y. Y para el plano XY, YZ, perdón, tenemos la ecuación y al cuadrado más z al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Para poder terminar de formar esta esfera, nos haría falta las curvas de nivel, las cuales, para el caso de la esfera, nos permitirá saber el tamaño de su circunferencia. Entre más se encuentre en el centro, será más amplia, y entre más se encuentre en sus polos, será más pequeña. Entonces, para el plano XY tenemos la fórmula, la ecuación, perdón, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a k cuadrado. K cuadrado vendría siendo una variable que en el caso de la esfera sería el radio al cuadrado por la variable al cuadrado. Para el plano XZ tenemos x al cuadrado más z al cuadrado es igual a la variable al cuadrado, omitiendo la y. Y en el plano YZ, como y al cuadrado más z al cuadrado es igual al k cuadrado. La siguiente superficie que vamos a hablar hoy es el paraboloide elíptico, cuya ecuación general viene dada como x menos x sub 0 al cuadrado entre a cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado entre b cuadrado es igual a c por z menos z sub 0. Para diferenciar esta superficie con las demás, hay que observar que esta, en sus denominadores, sus dos coeficientes están elevados al cuadrado. Su ecuación con centro en el origen viene dada como x entre a al cuadrado más y entre b al cuadrado es igual a z. Aquí podemos observar cómo es la superficie en el espacio. En sus trazas, en el plano XY, podemos observar cómo se forma una elipse, cuya ecuación viene dada como x al cuadrado entre al cuadrado más y al cuadrado entre b cuadrado es igual a 1. En el plano XZ vemos cómo se formaría una parábola, cuya ecuación viene dada como x al cuadrado entre al cuadrado igual a z, omitiendo y. Y para el plano YZ observamos como también se forma otra parábola, en este caso más pequeña, con la ecuación y al cuadrado, b al cuadrado igual a z. Para sus curvas de nivel, para el plano XZ, como ya dije, se formaría una parábola, al igual que para el plano YZ. Pero para el plano XY obtendremos esta fórmula, esta ecuación, disculpe, que vendría siendo la ecuación de una elipse, donde k, como ya dije que es la variable, vendría siendo c por la variable. Y aquí podemos observar cómo se abre la gráfica. Ahora, en este caso, vamos a hablar sobre la hiperboloide de una hoja, cuya ecuación general viene dada como x menos x sub 0 al cuadrado entre a al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado entre b cuadrado menos z menos z sub 0 al cuadrado entre c cuadrado igualado a 1. Para diferenciar esta superficie, sobre todo con la hiperboloide de dos hojas, hay que ver que la hiperboloide de una hoja
posee dos términos positivos y uno negativo, mientras la hiperboloide de dos hojas posee dos términos negativos y uno positivo. Y para poder diferenciar esta superficie con las demás, podemos observar que esta posee tres coeficientes en el denominador elevados al cuadrado. Su ecuación con centro en el origen viene dada como x al cuadrado entre a cuadrado más y cuadrado entre b cuadrado menos z al cuadrado entre c cuadrado igualado a 1. Aquí podemos observar la superficie en el espacio. En sus trazas, en el plano XY, podemos observar cómo se forma una elipse, cuya ecuación viene dada como x menos x sub 0 al cuadrado entre a cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado entre b cuadrado igualado a 1. Para su plano XZ, podemos observar que se forma una hipérbole, cuya ecuación viene dada como x menos x sub 0 al cuadrado entre a cuadrado menos z sub 0 al cuadrado sobre c cuadrado igualado a 1, omitiendo la y. Para el plano YZ, de igual manera se nos formaría otra hipérbole, cuya ecuación es la que observamos aquí, omitiendo la x. En sus curvas de nivel, como ya dije, en el plano XZ y YZ se formarían unas hipérboles. Para el plano XY, como ya mencionaba, se formaría una elipse con igualado acá, que en este caso, para la hiperboloide, k vendría siendo 1 más la variable al cuadrado entre c cuadrado. Aquí observando cómo se abrirá esta superficie. Ahora vamos a hablar sobre el cono elíptico, cuya ecuación general viene dada como x menos x sub 0 al cuadrado entre a cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado entre b cuadrado menos z menos 0 sub 0 al cuadrado entre c cuadrado igualado a 0. Para diferenciar esta superficie, sobre todo con el hiperboloide de una hoja, podemos observar que la ecuación es parecida, solo que en el cono elíptico se encuentra igualado a 0, mientras que en el hiperboloide de una hoja igualado a 1. Y para diferenciarla de las demás superficies, esta es la única que está igualada a 0. Su ecuación con centro en el origen viene dada como x al cuadrado entre a cuadrado más y cuadrado entre b cuadrado menos z al cuadrado entre c cuadrado igualado a 0. Aquí podemos observar cómo sería la superficie en el espacio. Para sus trazas, en el plano XY, podemos observar que se formaría nuevamente una elipse, cuya ecuación sería x menos x sub 0 al cuadrado entre a cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado entre b cuadrado igual a 1. Para su plano XZ podemos observar que se forman unas rectas, cuya ecuación viene dada como más o menos c entre a multiplicando a x. Y para el plano YZ, de igual manera se formarían otras rectas, cuya ecuación vendría siendo dada como más o menos c entre b multiplicando y. En sus curvas de nivel, para el plano XZ y YZ, como ya dije, se formarían unas rectas. Pero para el plano XY, vendría dada la ecuación como x menos x sub 0 al cuadrado entre a al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado entre b cuadrado igualado acá, que para acá, en este caso, en el cono elíptico, viene dada como la variable al cuadrado entre c cuadrado. De esta manera, podemos ver cómo se formaría su superficie. Ahora hablaremos sobre el cilindro parabólico, cuya ecuación general viene dada como y menos y sub 0 igual a 4p por x menos x sub 0 al cuadrado. Para poder diferenciar esta superficie con las demás, podemos observar que su ecuación es la misma que una parábola normal. En su ecuación con centro en el origen, vendrá siendo y igual a x cuadrado. Aquí podemos observar su superficie en el espacio. En sus trazas, en el plano XY, en su ecuación podemos observar que es la misma que una parábola, como vemos aquí. Para el plano XZ y YZ, vemos que se forman dos rectángulos. ¿Qué pasa? Que su variable z no se encuentra, o sea que esta formaría una sombra en su gráfica. En sus curvas de nivel, para el plano XZ y YZ, como ya dije,
se encontraría sobre su eje Z. Para el plano X y Y se formaría, esa ecuación formaría una parábola, como se aparece aquí. Ahora, con esto vamos a realizar un ejercicio. Como vemos, aquí tenemos nuestro ejercicio, que es 144x cuadrado más 64y cuadrado más 36z cuadrado menos 288x menos 128y más 72x, z, menos 332 igualado a 0. Primero lo que hay que hacer es identificar de qué superficie se trata este ejercicio. Para ello, primero hay que hacerlo paso por paso. El primer paso vendría siendo agrupar términos semejantes. En este caso, por ejemplo, x con las x, las y con las y, z con las z, y el término independiente pasarlo hacia otro lado de la igualdad cambiando su signo. En este caso, positivo. Después de ello, hacemos el procedimiento de completar cuadrados. Una observación es cuando agreguemos el 1, cuando multipliquemos este número por el 1, vamos a alterar la ecuación principal. Entonces hay que agregar este mismo número del otro lado de la igualdad para no alterarla. De tal manera que cuando avancemos al siguiente paso, sumaríamos nuestros términos independientes y nos quedaría de esta manera. Ahora pasaremos dividiendo nuestro término independiente a cada uno de los términos. Luego aplicaríamos doble C y simplificándolo quedaría de esta forma el procedimiento. Ahora ya con esto ya podemos identificar de qué superficie se trata el ejercicio. Como vemos, cada término tiene su cuadrado y su signo positivo. Estaremos hablando de un elipsoide, ya que sus denominadores son diferentes. Entonces aquí tenemos menos 1 y más 1, que eso sería nuestro centro. Quedaría como 1, 1 y menos 1. Ahora ya podemos pasar a graficar nuestra función, nuestra gráfica. Para el coeficiente A nos da más o menos 2, que esto lo realizamos sacando la raíz de los pasos ya hablados. Entonces A1 y A2 representarían los extremos de nuestros semiejes en el paralelo al eje X en este caso. Entonces colocaríamos el signo positivo en A1 y el negativo en A2, resolviéndolo y así teniendo nuestros primeros puntos para graficar. Para el coeficiente B nos daría más o menos 3. Entonces B1 y B2 serían paralelos al eje Y. Entonces daríamos el positivo en B1 y el negativo en B2, resolviéndolos y dándonos nuestros siguientes puntos. Para el coeficiente C, de manera que nos daría más o menos 4. Entonces C1 y C2 vendrían siendo paralelos al eje Z. Entonces agregamos los números, lo resolveríamos y tendríamos los siguientes puntos para poder graficarlo. Y la gráfica nos quedaría de tal manera. Espero que les haya ayudado. Nos vemos en el próximo video.